Hola a todos y bienvenidos a Relatos de Horror en la Ultratumba, donde os traemos las mejores leyendas e historias de terror de diferentes países. Hoy tocan 3 leyendas de Corea. Antes de comenzar te recomiendo que apagues la luz y te quedes a oscuras en el cuarto. Y que si no eres muy valiente no escuches los relatos de terror porque no podrás dormir. Número 1. El Gumiho. En un pequeño pueblo en las montañas de Corea del Sur vivía una joven llamada Mina. Era conocida por su belleza y amabilidad, pero siempre había algo en sus ojos que inquietaba a los aldeanos. Un día un extraño forastero llegó al pueblo. Era un joven llamado John, que viajaba buscando historias y leyendas para escribir un libro. John se alojó en la posada del pueblo y pronto escuchó los rumores sobre Mina. Intrigado, decidió acercarse a ella. Mina lo recibió con una sonrisa encantadora, pero en el fondo de sus ojos John percibió una frialdad inquietante. A pesar de sus sospechas, John no podía resistir su atractivo. Una noche, mientras paseaban bajo la luz de la luna, Mina llevó a John a un bosque cercano. El ambiente era denso y silencioso, y el aire estaba cargado de una sensación de peligro. Mina comenzó a contarle una antigua leyenda sobre una criatura llamada Gumiho, una zorra de 9 colas que podía tomar la forma de una mujer hermosa para seducir a los hombres y devorar sus corazones. John se rió nerviosamente, pero pronto su risa se desvaneció al ver la expresión seria de Mina. ¿Crees en las leyendas?, preguntó ella acercándose más. Antes de que John pudiera responder, Mina se transformó ante sus ojos. Su figura esbelta se alargó, su piel se cubrió de un pelaje blanco brillante y 9 colas esponjosas se desplegaron detrás de ella. Paralizado por el terror, John intentó retroceder, pero Mina, o más bien el Gumiho, la atrapó con sus garras afiladas. «Siempre he tenido hambre de almas puras como la tuya», susurró con una voz que era una mezcla de dulzura y amenaza. Con un movimiento rápido, el Gumiho rasgó el pecho de John y extrajo su corazón aún palpitante. La criatura devoró el corazón con deleite y los gritos de John se apagaron en el oscuro bosque. Al día siguiente, los aldeanos encontraron el cuerpo sin vida de John en el claro del bosque. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto. Nadie sospechaba de Mina, que seguía viviendo en el pueblo con su apariencia de joven hermosa y amable. Sin embargo, los más sabios notaron que en sus ojos había una frialdad aún más profunda. Y así la leyenda del Gumiho continuó, recordando a todos que detrás de la belleza puede esconderse un horror inimaginable, y que algunas leyendas no son solo historias, sino advertencias de peligros reales que acechan en la oscuridad. Historia número 2. Cheonjo Wisin. En un rincón remoto de Corea del Sur había un antiguo y olvidado internado para niñas llamada Senhwa. Aunque en ruinas, el edificio mantenía una inquietante majestuosidad que atraía a los curiosos y a los valientes cazadores de leyendas. Sin embargo, pocos se atrevían a acercarse después del anochecer, pues se decía que el lugar estaba maldito por el espíritu de Cheonjo Wisin, fantasma de la doncella virgen. El internado había sido cerrado abruptamente hace décadas, cuando una joven estudiante llamada Ji Eun se ahorcó en su habitación. La tragedia dejó a todos atónitos y los rumores comenzaron a circular sobre la verdadera causa de su muerte. Algunos decían que Ji-eun había sido víctima de acoso, otros que había tenido un amor prohibido, pero la versión más escalofriante decía que su alma nunca había encontrado la paz, convirtiéndose en Cheonjo Wisin, un espíritu atrapado en el purgatorio por morir sin saber ni haber experimentado el amor verdadero. Años después, un grupo de 4 amigos, todos apasionados por lo paranormal, decidió pasar una noche en el internado para investigar la leyenda. Habían escuchado historias de apariciones y sucesos extraños, pero nada los preparó para lo que iban a encontrar. La noche estaba oscura y tormentosa. Cuando los amigos llegaron al internado, con linternas en mano, comenzaron a explorar el edificio, cuyas paredes se encontraban cubiertas de moho y grafitis. El ambiente era denso, y como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar susurros y sollozos que parecían provenir de todas partes y de ninguna en particular. En un momento uno de ellos, Sunho, vio una figura en el extremo del pasillo. Era una joven de cabello negro y largo, vestida con un hanbok blanco. Sus ojos eran 2 pozos oscuros de tristeza infinita. Ji-eun, murmuró la figura, antes de desaparecer en la penumbra. Sunho intentó seguirla, pero sus amigos lo detuvieron, recordándole que no era seguro separarse. Sin embargo, la curiosidad y el miedo los llevaron a la habitación donde Ji-eun se había quitado la vida. Al entrar, la temperatura bajó drásticamente y sus linternas comenzaron a parpadear. De repente la puerta se cerró con un golpe de viento.
dejándolos atrapados. La figura de Yeon apareció nuevamente, esta vez más cerca, flotando a unos centímetros del suelo. Su rostro estaba marcado por una tristeza y una desesperación indescriptibles. ¿Por qué han venido?, susurró el espíritu, su voz resonando en las paredes. No quiero estar sola. El miedo paralizó a los amigos, pero Sunjo reunió el valor para hablar. Queremos entender tu dolor, Yeon. Queremos ayudarte a encontrar la paz. La expresión de Yeon cambió brevemente, mostrando un atisbo de esperanza, pero antes de que pudiera responder, los sollozos se convirtieron en gritos desgarradores. Las luces de las linternas se apagaron por completo, sumiéndolos en la oscuridad. Cuando las luces volvieron a la habitación, estaba vacía y la puerta abierta de par en par. Los amigos huyeron del internado, con la sensación de haber estado al borde de la locura. Aunque sobrevivieron para contar la historia, cada uno de ellos fue marcado por la experiencia, atormentado por las visiones de Yeon. El internado de Senhwa sigue en pie, y la leyenda de Shinjong Wishin continúa. Algunos dicen que aún espera en la oscuridad, anhelando compañía, mientras otros afirman que su espíritu se fortalece con cada visitante que entra, atrapando sus almas en una cita interminable de tristeza y desesperación. Relato número 3. Mul Wishin. En la costa noreste de Corea del Sur había un pequeño pueblo pesquero llamado Haedong, conocido por sus aguas pristinas y sus leyendas marinas. Una de las más aterradoras era la historia de Mul Wishin, el fantasma de agua que habitaba el mar, esperando para arrastrar a los incautos a una tumba acuática. La leyenda decía que el Mul Wishin era el espíritu de una joven llamada Hye-jin, que había muerto trágicamente hace décadas. Hye-jin era una hija de un pescador y estaba comprometida con un joven marinero llamado Dong-Hu. Sin embargo, un día Dong-Hu desapareció en una tormenta mientras estaba en el mar. Desesperada, Hye-jin se adentró en el agua para buscarlo, pero nunca regresó a su cuerpo. Su cuerpo nunca fue encontrado, y se dice que su espíritu se convirtió en Mul Wishin, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Una noche de verano, un grupo de jóvenes decidió acampar en la playa, cercana al pueblo. Entre ellos estaba Ji-Hoon, un escéptico que no creía en las leyendas locales. Mientras los demás contaban historias de terror alrededor de la fogata, Ji-Hoon se burlaba de sus miedos y decía que no había nada que temer. Cuando la medianoche se acercó, uno de los amigos sugirió un reto: nadar hasta una roca que se encontraba a unos 100 metros de la orilla. A pesar de las advertencias de los lugareños, Ji-Hoon aceptó el desafío, decidido a demostrar que las leyendas eran solo supersticiones. El agua estaba fría y oscura cuando Ji-Hoon se zambulló y comenzó a nadar hacia la roca. La luna iluminaba el camino, pero pronto una espesa niebla comenzó a levantarse, dificultando su visión. A mitad del camino sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si algo o alguien estuviera observando desde las profundidades. De repente, algo rozó su pierna. Ji-Hoon se detuvo y miró alrededor, pero no vio nada. Intentó seguir nadando, pero una mano fría y viscosa emergió del agua, agarrando su tobillo con fuerza sobrenatural. Ji-Hoon gritó y trató de librarse, pero la mano lo arrastró hacia abajo, sumergiéndolo en la oscuridad. Bajo el agua, Ji-Hoon abrió los ojos y vio a una joven con cabello largo y negro flotando entre él. Su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de tristeza y furia. Era Hye-jin, el Mul Wishin, que lo miraba con una mezcla de pena y rencor. ¿Por qué te burlaste de mi lord?, susurró Hye-jin, su voz resonando en la mente de Ji-Hoon. Ahora conocerás mi sufrimiento. Desesperado, Ji-Hoon luchó por librar su pie, pero las garras de Hye-jin se aferraron con más fuerza. Sentía como el aire escapaba de sus pulmones y la desesperación lo consumía. En el último momento, sus amigos en la playa vieron burbujas y agitación en el agua, y uno de ellos se zambulló para ayudarlo. Lograron sacar a Ji-Hoon a la superficie, inconsciente pero vivo. Lo arrastraron a la orilla y lo reanimaron. Cuando Ji-Hoon recobró el conocimiento, sus ojos estaban llenos de terror y balbuceó incoherencias sobre una mujer del agua. Los amigos decidieron abandonar la playa inmediatamente, convencidos de que la leyenda era cierta. Ji-Hoon nunca volvió a ser el mismo. A partir de esa noche evitó el mar y cualquier cuerpo de agua, temiendo que el Mul Wishin volviera a buscarlo. El pueblo de Haedong sigue siendo un lugar tranquilo, pero los lugareños recuerdan a Hye-jin y advierten a los visitantes sobre el Mul Wishin. La historia de Ji-Hoon se convirtió en una advertencia para todos aquellos que osan desafiar las leyendas, recordando que algunos espíritus nunca encuentran paz. Y bueno, esas han sido las 3 historias de terror. Espero que os haya gustado, que compartáis y que nos dejéis en comentarios cuál queréis que sea el próximo país y las leyendas que contemos.